Domingo de Ramos, prácticamente el mundo entero celebra la entrada triunfal de Jesucristo montado humildemente sobre un pollino, un burrito. Este marca el comienzo de la Semana Santa, que tristemente muchas veces de santa no tiene absolutamente nada, con todas las cosas que acontecen durante la semana. El siguiente domingo se celebra el domingo de resurrección dentro de esta Semana Santa. Y la Biblia nos muestra que cuando Jesús entró en Jerusalén montado en este burrito, la gente arrojaba palmas delante de él, sus mantos delante de él, y gritaban: gloria a Dios en las alturas, hosana al Hijo de David. Esperando a ese Mesías. Muchos creían que efectivamente Jesús era este Mesías esperado, pero hoy que se hacen muchas simulaciones de todo lo que sucede en esta Semana Santa, muchas simulaciones de la entrada de Jesús en Jerusalén, de su crucifixión, de manera supuestamente religiosa. Tenemos que hacer algo. Yo creo que tienes que tratar de, a lo mejor bajar un poco a los medios, está muy medio. Creo que eso puede ser. Pero en estas fechas celebra más un hecho histórico. Mucha gente está más contenta porque son días de vacaciones y días en los que puedes ir a un balneario y hacer mil cosas. Y olvidamos que lo que realmente sucedió en esa semana fue un acontecimiento no solamente histórico a nivel de nuestra humanidad, fue un acontecimiento a nivel cósmico que transformó por completo la historia, nuestro tiempo, el universo mismo, el cielo y la tierra fueron impactados por lo que sucedió en esa semana. A Jesucristo, según las Escrituras, se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, diferentes nombres que se ha nombrado al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Uno de ellos es el nombre que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando la palabra de Dios nos da estos nombres de Jesús, estos nombres del Mesías, acerca de ellos, y nosotros enfocarnos de mejor manera en Él y meditar en cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Para que tú y yo, como decía Pablo en Filipenses capítulo 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque muchas veces estamos viviendo en un cristianismo en el que simpatizamos con Jesús. Es Cristo realmente el todo en nuestras vidas, y cuando Cristo no es el todo en nuestras vidas es porque algo estamos pasando por alto. El escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, dice también: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Es necesario que nosotros entendamos verdaderamente qué sucede, para que no pase solamente un tiempo de vacaciones, un tiempo de borrachera, un tiempo de no comer carne pero comer mucho pescado y camarón, que no es simplemente un tiempo en el que religiosamente hay que hacer ciertas cosas. ¿Qué sucedió en esa cruz? En Génesis capítulo versículo 15 encontramos el primer nombre que le es dado a este Mesías que vendría. Este es el nombre asignado a Cristo cuando la serpiente había tentado con éxito para pecar a Eva y luego a Adán. Génesis 3, capítulo 15, dice lo siguiente. Esto es Dios
hablando a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, esto quiere decir entre tu semilla, es decir, entre tu descendencia, entre tu simiente y su simiente, o sea, la simiente de la mujer. Y luego ve cómo habla en términos masculinos. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, le está hablando a la serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El contexto nos es muy conocido a todos. Están Adán y Eva en este hermoso jardín que Dios creó, donde ellos tenían todo lo que Dios había hecho bueno, lo tenían a la vista. Dios les había dado este jardín para que habitaran en comunión con Él y pudieran disfrutar de todo lo que había en ese jardín, pero había en ese árbol, un árbol del cual Dios había dicho que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que de ese árbol no debían probar, no debían comer, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. El punto no es que hubiera algo en ese árbol, que ese fruto fuera venenoso, o fuera repulsivo, o fuera desagradable. No es que al comer el fruto estaba envenenado e iban a morir, sino que lo que hacía diferente a este árbol es que Dios había dicho de ese árbol que ese árbol era el que no podían comer. Era el árbol que les recordaba a ellos que ellos no eran los dueños del universo, que había un creador por encima de ellos. Era el árbol que les recordaba que el mismo Dios generoso que les había dado todo lo que había en el jardín para disfrutar, era el Dios que les estaba diciendo: a través de esta prohibición de no comer este árbol, ustedes tienen la oportunidad ahora de probar su amor por mí, su fe en mí, su obediencia a mí, el Dios generoso. No porque puedan diferenciar entre un árbol y otro, sino simplemente porque yo les he dicho: no coman de este árbol, confíen en mí, obedézcanme con respecto a este árbol. Este es el llamado de fe que encontramos desde el principio de la Biblia hasta el final. Voy a probar haciéndome un poquito más para atrás, a ver si eso ayuda. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, este es el llamado que encontramos. Confía en mí, en lo que yo he dicho, en lo que yo he hecho, y obedézcanme. Teman, tengan temor de mí y guarden mis mandamientos. Vimos la semana pasada. Pero entonces, en ese contexto del jardín, aparece la serpiente distorsionando todo lo que Dios había dicho. Así que Dios te lleva que nada puedes comer. Mira, nada más, te ponen en un jardín donde todo es hermoso y te tocar aquello que Él ha puesto delante de tus ojos. Y Eva hace su mejor intento por corregir a la serpiente, y le dice: no, Dios dijo que podemos comer de los árboles del huerto excepto de uno, y si comíamos de ese árbol moriríamos. Y la serpiente nuevamente distorsiona esta verdad de Dios y le dice: no es que vayas a morir, sino que Dios no quiere que seas igual que Él. Mira ese árbol, es codiciable. ¿Por qué te vas a privar de ese árbol que Dios puso ahí y que egoístamente te está pidiendo que no pruebes? La historia la sabemos todos. Eva no entendió este principio divino. Quiero decirles que este mensaje está basado en un libro que se llama Name Above All Names, y lo digo en inglés porque así está, no lo encontré en español. Nombre sobre todo nombre, de Sinclair Ferguson y Alistair Begg. Es un libro que nos ayuda a entender un poco de cristología. Y dice Alistair Begg: los creyentes, Eva no entendió este divino, los creyentes ven con los oídos a través de escuchar la voz de Dios. En esto fue en lo que falló Eva. La serpiente siempre va a tratar de distorsionar lo que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros caigamos en la misma
tentación. Satanás hizo caer a Eva. Eva se llevó a Adán, que no es culpa propiamente de Eva. Adán cayó en la misma tentación. Y después, junto con Adán, caímos toda la humanidad a una, por el efecto de la mentira de la serpiente. Entonces Dios, palabras que acabamos de leer en Génesis 3:15, que dicen: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. De manera asombrosa, dentro de este juicio de Dios viene implícito el primer anuncio de Cristo, de uno que vendría para deshacer estas obras, que aplastaría mortalmente la cabeza de la serpiente. Vamos a saltarnos ahora al camino a Emaús. Todos recordamos este acontecimiento en el que Jesús, después de haber sido crucificado y después de resucitar, va en el camino, se encuentra en el camino a Emaús, o se aparece en el camino a Emaús a un par de discípulos que estaban todos desconcertados. Mejor vamos a ver lo que dice el pasaje. Lucas 24, 13 al 35, búsquenlo en sus Biblias. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Mira, muchos de ustedes hoy todavía están viviendo un cristianismo en el que están medio desconcertados. No saben si Jesús es quien dijo ser o no. Y ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas de las mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo para todas estas cosas y entrar en su gloria? Comenzando y continuando con todas las escrituras, con todos los profetas, les explicó referente a él. Escuchen esto: les explicó Jesús a estos hombres lo referente a él en todas las escrituras, es decir, todo lo que las escrituras decían acerca de él. Se acercaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Jesús se aparece a estos discípulos que están todavía sin entender qué fue lo que pasó en esa Semana Santa, y Jesús comienza a decirles, a abrirles las escrituras y a explicarles todo lo que las escrituras dicen de él, desde el Génesis hasta la ley de Moisés, y desde, bueno, todo el Pentateuco, los libros de sabiduría y los profetas. Primero Jesús les expone las escrituras, les ilumina las mentes y hace que ardan sus corazones. Hermanos, esta es mi oración que sucede el día de hoy con cada uno de ustedes. Que a través de las escrituras nuestros ojos puedan ser abiertos. Cuando Jesús les dijo cuando la Biblia dice que Él les empezó a explicar lo que
él decía en las Escrituras desde Moisés, seguramente Jesús comenzó donde estamos comenzando el día de hoy tú y yo, Génesis 3:15. El anuncio de un conflicto entre dos simientes, entre dos descendencias. Los adversarios en este conflicto son la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La descendencia y la descendencia de Satanás. Como vimos en el pasaje, Satanás mismo, y aunque el pasaje de Génesis no dice que es Satanás, pero tenemos otros pasajes en la Escritura que nos revelan cómo efectivamente este pasaje está hablando acerca de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vemos que al final este conflicto terminaría siendo entre Satanás mismo y uno que nacería de la simiente de la mujer, Jesucristo mismo. Lo que estaba sucediendo es Dios está anunciando un conflicto. De hecho, toda la Biblia nos habla acerca de este grande conflicto entre la simiente de la mujer, Cristo Jesús, y la simiente de Satanás. Satanás tratando de destruir esta profecía que vemos en Génesis 3:15, nos está revelando cómo ambos lucharían, ambos se harían daño, pero la serpiente solamente lograría morder el talón de aquel que nacería de la simiente de la mujer, pero el que nacería de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Por qué comencé en Génesis y por qué comienzo con este conflicto? Porque yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Para qué crees tú que apareció el hombre Jesucristo? Según tú crees hasta el día de hoy, hasta esta pregunta, ¿para qué apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo? La Biblia se interpreta con la Biblia. La respuesta está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, va a aparecer en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, ve lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Génesis. Escucha lo que dice enseguida. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El Hijo del Hombre se manifestó para destruir las obras del diablo. ¿Qué sucedió en esta Semana Santa? ¿Qué sucedió en esa cruz? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Nos revela la palabra de Dios para destruir las obras del diablo. Esta es la primer dimensión del Evangelio que nos plasma la Biblia. La Biblia no comienza con gente que se portó mal y que debe ser castigada y debe corregir su conducta. La Biblia comienza con un conflicto a nivel cósmico en el cual toda la humanidad caímos por el pecado de Adán y necesitábamos ser redimidos. Juan vio el cumplimiento de esta profecía de Génesis 3 en nuestro Redentor Jesucristo, y él por eso lo plasma de esta manera. El Hijo del Hombre apareció para destruir las obras del diablo, y lo hizo a través de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Cómo esto ilumina nuestra mente para comprender mejor este grande misterio de lo que Cristo hizo por ti y por mí en esta cruz? Estamos casados con este concepto. Cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Pues para darme perdón, para justificar mi vida. Y eso es correcto, es completamente correcto. Yo enseño eso y todos nosotros abrazamos esta verdad. Como iglesia abrazamos esta verdad. Pero si tú te fijas en Génesis 3, 15 y 16, no habla ni de perdón ni de redención. Habla de un conflicto. Habla de un conflicto que inicia y que va a tener un clímax cuando venga alguien que pise la cabeza de Satanás. Y pondré enemistad. Habla de una batalla, habla de una
lucha entre dos poderes. La Biblia nos revela que cuando tú y yo no estamos en Cristo, estamos bajo el diablo, la opresión de Satanás, esclavo. La gente piensa que es libre porque puede hacer lo que le da la reverenda gana. La Biblia nos muestra que eso es esclavitud al pecado y a Satanás. Por lo tanto, como humanidad necesitábamos que viniera alguien a rescatarnos de nuestro estado de esclavitud. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos habla de esto, en los cuales habla de los pecados y las iniquidades, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia. Toda la Biblia, mis hermanos, este compendio de estos libros sagrados que conforman la Biblia, nos están trazando este conflicto entre las dos simientes. A esto se le llama el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, es el anuncio más temprano, el anuncio primero de que Dios solucionaría este grave problema cósmico, este caos universal a través de uno que vendría. Es la profecía de la aparición de uno que traería a su clímax esta problemática. Vemos que cuando, fíjate cómo lo expresa ahí Génesis 3:15, lo puedes poner en la pantalla otra vez, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y luego dice él, simiente masculina. Desde ahí está anunciando un hombre que vendría, te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. La primera declaración está Dios declarando que va a haber esta enemistad. La segunda declaración, Dios está indicando que esta confrontación iba a continuar durante todas las descendencias de la serpiente y de la mujer. Y la tercera declaración nos narra el clímax de este conflicto. Este conflicto va a terminar de esta manera. Va a venir uno que va a pisar la cabeza de Satanás y va a destruir sus obras. Pablo parece que está haciendo eco de este mismo Génesis 3:15 en Romanos 16:20, cuando dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo está aplicando esta verdad antigua a los cristianos de Roma, y esta verdad aplica para ti y para mí. Cristo venció a la serpiente, y por lo tanto, si tú estás en Cristo, también resultarás victorioso. En el libro de Apocalipsis es donde parece que narrando este mismo acontecimiento, pero como si fuera una película. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 versículo 9? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Si ven cómo la serpiente en Edén sí es Satanás. Fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la trama que corre por toda la Biblia. Satanás tratando de destruir las obras de Dios. Es la narrativa que va por toda la Biblia. Aparece en cada uno de los capítulos, por ejemplo, del Génesis. Caín, un hermano que mata por envidia a su hermano Abel, porque su sacrificio fue más aceptable. Es la simiente de la serpiente tratando de destruir la simiente de la mujer. Caín matando a su hermano Abel. Esta misma trama continúa durante todo el Génesis, la Torre de Babel, donde los hombres buscan construir su propio reino en contra de Dios, pero en su soberanía Dios destruye los planes de los hombres. Es la misma problemática, es el mismo conflicto de Egipto contra Israel.
de Goliat contra David, de Babilonia contra Jerusalén, de Nabucodonosor contra Daniel, de Satanás contra Jesús, de Poncio Pilato y Herodes tratando de destruir al Salvador que venía a destruir las obras del diablo. Es la misma temática, es la simiente, es Satanás influenciando a la simiente, convirtiendo a la simiente de la mujer en su propia simiente para manipular a los judíos que llevaron a la cruz a Jesús. Apocalipsis 12, versículo 9, y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es la misma historia que vemos después en el libro de Hechos, donde la iglesia comienza a ser perseguida y martirizada para tratar de detener las obras de Dios. Es la simiente de Satanás tratando de destruir la obra de Dios. Esta guerra que comenzó desde el Génesis es la guerra de todas las épocas. El conflicto después continúa. Nosotros debemos recordar este conflicto. Cuando vas a leer la Biblia, es algo que debemos entender. Es la narrativa de este gran conflicto. Esto va a ayudar a que modelemos un poco lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que leemos. Nos va a ayudar a comprender un poco mejor. Es el mayor tema que vemos en toda la Escritura y también está contenida en el Nuevo Testamento. Los evangelios, entonces, ¿cómo leemos ahora Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Como la narrativa del clímax de este conflicto. La oposición de Satanás en este conflicto entre Jesús y la serpiente, ya sea en la forma de demonios o disfrazándose de uno de sus discípulos o como fariseos religiosos que querían destruir a Jesús. Como escribe Juan, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Desde el principio, desde el jardín del Edén, que a causa del pecado se convirtió en un desierto, hasta Apocalipsis 21 y 22, donde vemos que se nos promete un jardín restaurado, una nueva creación. Toda la Biblia es la historia de este conflicto que nos anunciaba que Cristo vendría un día, pero que este conflicto duraría por todas las épocas hasta que Él regrese a instaurar completamente su reino. El ministerio de Jesús comenzó. El ministerio de Jesús comenzó cuando Él tenía 30 años, pero muchas cosas antes sucedieron. Pablo en Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahora entendemos por qué dice nacido de mujer. Está haciendo esta conexión entre la simiente de la mujer y un nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pablo está haciendo esta conexión con esta promesa en Génesis 3:15. ¿Tendrá tal vez algo que ver esto con por qué Jesús se refería a su madre, en lugar de decirle mamá, le decía mujer? No sabemos, pero es algo que nos puede dejar pensando. Esta conexión con la simiente de la mujer. Pero luego, en su ministerio y en su vida, desde que Jesús nace, empieza este conflicto. Jesús se encuentra directamente con el enemigo. Algunos teólogos interpretan este pasaje al final de la despedida del Señor Jesucristo en el aposento alto. Lo voy a leer, Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, después de que Jesús partió el pan con sus discípulos y les dio las últimas instrucciones, Él les dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Algunos teólogos interpretan que esto lo que está diciendo es, a la luz de todo lo que les he venido diciendo, a la luz de los milagros que ustedes han visto, a la luz de todo lo que han visto que ha acontecido, es hora de marchar, me encanta esta palabra, es hora de marchar hacia el conflicto final en contra de los poderes de las tinieblas. Cristo Jesús no es un pobrecito hombre que era muy bueno y que no lo entendieron y lo colgaron en una cruz.
es el Mesías prometido que vendría a destruir las obras de Satanás. Y luego les dice, porque ha llegado su hora. Cuando nosotros vemos en los evangelios, esta narrativa debe mover nuestros corazones. Si tú y yo vamos a meditar en estos días acerca de esta Semana Santa, no estoy predicando esto porque el calendario me lo marca. Estoy predicando esto porque puedo ver alrededor del mundo, como dije al principio, que la gente no sabe ni siquiera lo que está celebrando, ni siquiera honramos lo que estamos supuestamente celebrando. Apocalipsis 12 es como una escenificación de este conflicto, pero más agrandado. En esta visión, Juan está viendo, si recuerdan ustedes Apocalipsis 12, o si alguien lo quiere buscar para que más o menos se den una idea, esta visión de el niño que nacería para regir a las naciones con vara de hierro, ¿se acuerdan? Jesús. Y Juan, la visión de Juan es muy dramática. Está la mujer por dar a luz al niño, y Satanás está como en medio de las piernas de la mujer esperando al niño para devorarlo. Esto es una visión muy, muy impactante, pero es precisamente lo que pretende mostrarnos esta rivalidad, este deseo de Satanás de destruir a aquel que vendría para deshacer sus obras. El dragón, ya vimos, es identificado también con la serpiente antigua en Edén. Esto es un recordatorio también de ¿recuerdan aquella cruel matanza del rey Herodes de niños menores de 2 años tratando de destruir a aquel niño que nacería? No hace sentido que es precisamente el conflicto entre la simiente de la serpiente. Estos ataques continuos en contra de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la salvación, hermanos, es una historia de guerra. Es una historia de guerra. ¿Qué pasó con Jesús en la tentación, cuando Él fue tentado en el desierto? Mateo 4. A veces cometemos el error de pensar que ese pasaje está ahí, o sea, que lo que sucedió es una gran lección de cómo vencer las tentaciones. Cuando Satanás te tienta, tú háblale la palabra. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea intrínsecamente bueno. Por supuesto es algo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que cuando somos tentados, la palabra de Dios en nuestros corazones nos va a ayudar a resistir. Apártate de mí, Satanás, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Por supuesto, esto nos ayuda y es un gran ejemplo, pero esta no es la razón principal por la cual los evangelistas plasman este acontecimiento ahí. ¿Qué estaba sucediendo realmente ahí? Aquí, ese pasaje de Mateo nos revela que Jesús de hecho fue guiado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, estas tentaciones de Jesús no fueron como la serie esta de una serie de eventos desafortunados en la vida de Jesús, sino que esto era parte de un plan divino preestablecido. Lo que vemos aquí, hermanos, en la tentación de Jesús es la obra de Jesús en este conflicto, su victoria, su salvación lograda por Él. Él enfrentó en ese lugar a Satanás. Él aparece, la Biblia habla de Jesús como el postrer Adán o el nuevo Adán o el último Adán. Es decir, Él vino a ganar en el desierto lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. Lo que Adán había perdido en el paraíso, Cristo lo estaba rescatando en el desierto. ¿Quién se iba a quedar con los reinos de este mundo? ¿Quién iba a ser el gobernante de este mundo? ¿O quién vendría a recuperar el reino de Dios y establecer el reino de Dios? Cristo vino para deshacer las obras del diablo y quitarle toda potestad sobre nosotros, para que ahora nosotros podamos ser parte del reino de Dios. Satanás sería aplastado bajo sus pies. Si tú lees los 4 evangelios o los evangelios que nos narran acerca de la tentación de Jesús, te vas a dar cuenta cómo Jesús en ese desierto enfrentó una debilidad
tremenda en contraste con Adán, que lo tenía todo en el huerto del Edén. Jesús enfrentó la tentación en un salvaje desierto. Me encanta cómo lo narra Marcos, que dice que fieras estaban ahí alrededor de él, mientras que Adán estaba en un jardín donde todos los animales se sometían a él, eran prácticamente mascotas. Es por esto que Jesús estaba rodeado de fieras. Y Adán en el mejor ambiente posible perdió la batalla, pero Cristo, en medio del caos que el pecado había producido, vino a ganar esa victoria para nosotros. Él tuvo que conquistar en el contexto del caos que el primer Adán había provocado. Jesús, mientras caminaba por esta tierra, no era un nuevo maestro que traía nuevas ideas. No era un nuevo filósofo que simplemente traía buena onda. No, hermanos, Jesús apareció. Él estaba marchando en contra del reino de las tinieblas. Del reino de las tinieblas. Ni bien Jesús salió de la tentación en el desierto. Escucha esto. ¿Qué es lo que nos narra a continuación el Evangelio? Poco después él se encuentra con un hombre que endemoniado en Gadara. ¿Se acuerdan? Un hombre tremendamente endemoniado. Dice que atormentaba al pueblo, andaba por las tumbas como un animal fuera de control. Marcos capítulo 5 versículo 9. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. En teoría, una legión romana tiene de 4 a 5,000 soldados. Este hombre estaba poseído por miles de demonios. Es lo que él estaba diciendo. Miles de demonios han invadido mi vida. Hermanos, basta, yo creo que con un demonio para que destruyas la vida de una persona. Ahora imagínate miles de demonios. La pregunta es, ¿por qué miles de demonios habían invadido a este hombre? La respuesta es porque Jesús estaba allí. Cristo, la simiente de la mujer, estaba ahí. Aquel que fue anunciado para destruir las obras del diablo estaba allí. Sino porque Satanás iba a desperdiciar tantos recursos poniendo todo su ejército en un solo hombre. El objetivo era destruir el ministerio de Jesús. La razón por la que hay tantas posesiones demoníacas en el periodo que nos registran los evangelios es, y muchas veces se ha asumido como, o lo hemos explicado de manera simplista. Yo lo hice así muchas veces antes de entender esto. Pues es que era normal en aquel tiempo, era algo que sucedía. No era normal, de hecho. No era normal que hubiera tantas posesiones demoníacas. Lee el resto de las escrituras y no encuentras reseñas de esto. Hermanos, la tierra fue invadida por demonios porque el Salvador, el que había venido para aplastar la cabeza de Satanás, estaba marchando hacia su victoria en esa cruz del Calvario. El infierno mismo se desató en contra de él. La respuesta que daban a Jesús los demonios es lo que me comprueba esto. Cuando Jesús fue confrontado por este hombre en la sinagoga de Capernaum, Marcos 1:24, ¿qué tienes que ver con nosotros?, le dice el demonio a Jesús. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Después esta oposición de Satanás toma una forma más específica cuando se apodera de Pedro y Pedro trata de tentar a Jesús para que no vaya a la cruz. ¿Recuerdan? De ninguna manera acontezca esto contigo, maestro, no vayas, encuentra otra manera. Y Jesús le dice, apártate de mí, que Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando Satanás no logra su cometido a través de Pedro, cambia su táctica y en lugar de continuar con él, ahora va con Judas y viene a habitar en Judas. Y Judas, todos sabemos la historia, ¿qué fue lo que él hizo? Bajo la influencia de Satanás, Jesús mismo lo dice, va y entrega a nuestro Señor
Jesús. Ahora Satanás ya no trata de detener a Jesús para que no vaya a la cruz. Los demonios no querían que Jesús fuera a la cruz, querían impedirlo a toda costa. A través de la tentación de Pedro, Satanás quería impedir que fuera a la cruz. En Mateo 4, la tentación de Jesús: no vayas a la cruz. Y ahora Satanás cambia su estrategia y dice: entonces hay que llevarlo más rápido a la cruz. Y se apodera de Judas Iscariote, y todos sabemos la historia. Jesús incluso le dice: sal, y lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Incluso el Evangelio de Juan nos dice que los demás, cuando lo vieron salir, pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a hacer una obra piadosa, de la cual ya se habían puesto de acuerdo antes. Esto señalaba el inicio del conflicto final de esta batalla. Me encanta cómo Jesús se expresa en Lucas 22, 53. Cuando vienen a aprenderlo estos hombres, estos soldados que vienen a aprender a Jesús, los guardias del templo, y ve lo que les contesta: cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Escucha esto: pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Jesús les dice: les toca tener el balón por un ratito. Les toca hacer aquello para lo cual fueron predestinados a hacer. El poder de las tinieblas, hermanos, estaba a punto de morder el talón. Estaba a punto de morder el talón de Cristo. Pero este conflicto final terminaría con la cabeza de Satanás aplastada. La historia de la Biblia es acerca de este conflicto. Y luego vamos al punto de quiebre. ¿Cómo fue que Jesús aplastó la cabeza de la serpiente? ¿Y cómo destruyó su influencia sobre la influencia de Satanás sobre nosotros? Hermanos, donde Adán perdió la batalla por nosotros, Cristo la ganó por nosotros. Una total obediencia de Dios a su Padre para hacer su obra. Adán fue tentado frente a un árbol, y Jesús fue tentado 3 años después de iniciar su ministerio, también frente a un árbol. Él también enfrentó una tentación, pero en su caso, en el caso de Jesús, la tentación era no comer de ese árbol. ¿Por qué cuando este árbol en Edén se veía tan atractivo, Dios dijo que no comieran de ese fruto? Les recuerdo lo que dije hace un momento. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva: obedézcanme en esto para que muestren su confianza en mí, para que muestren que ustedes me aman. Tienen el huerto entero para comer, solamente no coman de este árbol para que muestren que ustedes me aman. Cuando ustedes me muestren su obediencia, ustedes van a crecer en su relación conmigo. Tristemente, Adán siguió el mismo patrón de Eva. En lugar de escuchar la voz de Dios, se dejaron deslumbrar por lo que sus ojos podían ver. Pero cuando el segundo Adán, Cristo, fue traído a la cruz del Calvario, el árbol maldito, Él enfrentó un escenario completamente diferente al de Adán. No había nada en el primer árbol que hubiera guiado a Adán instintivamente a resistir comer de ese árbol. Y en este segundo árbol con el cual se enfrenta Cristo, la cruz del Calvario, no había nada que fuera codiciable en ese árbol. Solo había maldición, destrucción, y solamente había el rechazo de Dios en él. Era un árbol maldito. Gálatas capítulo 3 versículo 13: Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. No había un solo hueso, no había una sola parte de su carne, no había un solo deseo, no había un solo sentimiento dentro de Jesús que pudiera anhelar en su carne ese árbol, esa cruz maldita. Todo en él se rehusaba a ir a esa cruz.
El evento de Getsemaní nos lo recuerda: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él fue llamado a experimentar algo que cada fibra de él se resistía a enfrentar. Dice Alistair Begg: Jesús tenía que no desear comer del árbol Jesús tenía que no desear comer del fruto del árbol con todo su ser, y aún así estar dispuesto a comer de él. Jesús estuvo dispuesto a ser obediente al Padre, a expensas de ser abandonado por el Padre en ese árbol maldito. Tenemos a dos personas, Adán y el postrer Adán. Dos lugares, el árbol prohibido y el árbol maldito. Dos mandamientos: no comas del fruto del árbol en el huerto del Edén. Y a Jesús: ve y bebe esa copa, ve a ese árbol maldito y cumple mi voluntad. Dos deseos: quiero comer de ese árbol prohibido. Jesús: no quiero beber de esta copa. Pero dos acciones: desobediencia en el huerto de Edén y obediencia al Padre en Getsemaní. Dos resultados: muerte en Adán, pero vida en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, Jesús quiso tomar la maldición divina sobre él, aun cuando él rechazaba por completo ir a enfrentar esa maldición. Él quería hacer la voluntad del Padre. No sé si me estoy explicando en esto. Por amor fue a la cruz. No es que fuera algo codiciable ir a ese árbol maldito a sufrir la ira de Dios sobre él. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Él llevó la maldición sobre sí mismo. Y al hacerlo, Jesús desenmascaró las mentiras de Satanás. Romanos 1:25: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Es la mentira en la que sigue cayendo y en la que sigue viviendo este mundo, pensando que es a la serpiente a quien deben escuchar. Es la misma mentira que la serpiente le dijo a Eva: ¿para qué te rindes a este Dios egoísta? ¿Para qué te rindes a este Dios que parece que te está negando lo que Él tiene? Te pone en este huerto hermoso y no te permite disfrutar de nada. Esa es la insinuación satánica de aquel día, y es la misma insinuación satánica sobre tu vida. ¿Para qué le rindes tu vida a Jesús? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas con otros hermanos? ¿Para qué toleras a otros hermanos? Si tú puedes hacer lo que te da tu reverenda gana, eso es verdadera libertad, dice Satanás. Eva batalló con esta tentación, pero finalmente cayó, y ella nos transmitió a todos por eso tú y yo tenemos este ADN pecaminoso. Esta naturaleza que siempre quiere resistirse a Dios, eso medio torcido dentro de nosotros que genera esos malos pensamientos, esas malas actitudes que nos lleva a no creer y a no confiar en que Dios mismo que nos lleva a creer que Dios no es bueno, que todo lo que Él hace no es bueno, que todo lo que Él dice, que todo lo que Él ordena no es bueno. ¿Lo puedes detectar dentro de ti? Algunos cristianos dicen: no, es que mi Dios es un Dios de amor. Mentira, ni siquiera eso creen. Dice Pablo: no, esto no es lo que tú crees. Tú has cambiado la verdad de Dios por una mentira, porque si realmente creyeras que Dios es amor, tú no vivirías de la manera en que estás viviendo. El corazón del evangelio, hermanos, es la demostración del amor de Dios, del Padre Celestial,
al enviar a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es esa cruz lo que muestra finalmente, en última instancia, el amor de Dios para con nosotros, no las circunstancias que estamos viviendo. No nos podemos permitir nosotros, hermanos, ser engañados por la serpiente, por Satanás, que nos tienta a desobedecer, a no mostrar nuestro amor, nuestra gratitud a Dios. No podemos tampoco caer en la mentira de que nuestras circunstancias son las que dictan si Dios nos ama o no. Ya estudiamos Eclesiastés, la vida muchas veces puede tornarse difícil, oscura, dolorosa. Pero eso no es lo que muestra el amor de Dios para con nosotros. Es esa cruz donde Cristo murió por ti y por mí, y donde Él aplastó la cabeza de Satanás para que tú y yo ya no tengamos que vivir esclavizados en el pecado. En lugar de ver a nuestras circunstancias, entonces vemos a la cruz. Vemos el sacrificio de Cristo, donde Dios nos mostró su amor, y sin importar nuestras circunstancias podemos decir: Cristo me amó. Podemos decir: si Jesús murió por mí, entonces yo puedo estar completamente seguro de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no se van a detener hasta que hagan el mayor bien en mí. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Te das cuenta que el Evangelio es completamente cristocéntrico? Es totalmente enfocado en el Calvario de Jesús. Te das cuenta que esta es la historia de la gran victoria de aquel que fue prometido en Génesis 3:15, que vino a destruir las obras de Satanás. En esa cruz, cuando todos los pecados de la humanidad fueron colocados sobre Cristo, Dios le volteó el rostro a Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tu pecado y mi pecado estaban siendo colocados sobre Él. Dios estaba castigando a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Pero Dios no estaba odiando a su Hijo. Él estaba aborreciendo el pecado en Él. Y esto nos debe llevar a ti y a mí a evaluar y a pensar en la gravedad de nuestro pecado. Y este debe ser un aliciente para nosotros venir a Cristo y decir: sí, Él es mi Señor y mi Salvador, dependo de Él. De hecho, existo para Él. De hecho, solamente no puedo hacer otra cosa más que entregarme por completo a Él, porque Él lo hizo todo por mí. ¿De qué lado de la ecuación prefiero estar? ¿De qué lado de la batalla prefiero estar? El punto más alto de la obediencia de Jesús también es el punto más alto del amor del Padre por nosotros, pero por su Hijo encarnado también. Por eso Juan capítulo 10 versículos 17 al 18 ve lo que dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo momento en el que Jesús estaba exclamando: Padre, ¿por qué me has abandonado?, es el mismo momento en el que Dios le está respondiendo a su Hijo, como dice Mateo 27, 51 al 55. En ese momento, escucha lo que pasó, escucha la respuesta del Padre. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Dios estaba respaldando a su Hijo amado en ese lugar, y Él estaba diciendo: aquí está la prueba de que Él
es el Hijo de Dios, aquel descendiente de la simiente de la mujer que vendría a destruir las obras de Satanás. Ponte de pie. Todo esto sucedió para que se cumpliera la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, de que la serpiente fuera aplastada y de que de sus colmillos fuera extirpado el veneno, que es esa mentira venenosa que envenenó a Eva y que hasta el día de hoy tiene envenenados a muchos, y que hasta el día de hoy trata de continuar envenenando y mordiendo nuestro corazón, volviéndonos temerosos, dudosos, tentándonos a no temer a Dios y guardar sus mandamientos, tentándonos a poner en tela de duda quién es Cristo Jesús, nuestro Señor. Me pones en la pantalla, por favor, Colosenses 2, versículos 1 al 15. Es un pasaje largo. Con esto voy a terminar. Ve lo que dice a la luz de lo que has escuchado hoy. Ve lo que dice y trata de meditar en tu corazón en esto. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes, por los que están en la Odisea. Puedes ponerla ahí en Uriangato y Moroleón y Yuriria. Y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él firmemente, arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los engañe, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad residen corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él.